en la sinagoga de ellos, y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. La sección mayor de esta perícopa la encontramos en todo el versículo 12. En los diversos comentarios que hablan sobre este capítulo le dan el título de Jesús y los fariseos. El encuentro que tuvo Jesús con los fariseos. Y una de las cualidades de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, es el conflicto entre los fariseos y Jesús. Y el punto de disputa en esta ocasión era qué hacer el día sábado. En el capítulo 2 encontramos dos historias. Primero del 1 al 8 y luego del 9 al 14. En ambas se enfatizan dos áreas. En los versículos del 1 al 8 trata sobre las obras de necesidad en el día de reposo. Y en el versículo del 9 al 14, las obras de misericordia. Hay varias posturas en cuanto a este tema. Pero, ¿cuál era el contexto en el cual se desarrolló esta historia? En aquel entonces habían varias sectas judías que predominaban en aquel entonces. Tenemos los fariseos, los más predominantes, los esenios, saduceos, escribas, celotes, herodianos, entre otros. Y según lo que dice Mateo, aparte la parte paralela que repite el mismo acto de Jesús en Marcos 3, 1 al 6 y Lucas 6, del 6 al 11, nos dice que aparte de los fariseos también ahí entran a tallar los herodianos y los escribas. Si nosotros vemos Marcos 3.6 nos menciona sobre los herodianos, y en Lucas nos menciona, en Lucas 6.6 nos habla sobre los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Este era la secta más grande de aquel entonces. Aparte, interpretaban ellos estrictamente la ley y sus adiciones. En el Nuevo Testamento era el grupo más numeroso, y aparte, ellos creían en la ley, que la ley era el Pentateuco, y además le agregaban las tradiciones orales. Podríamos hablar también en una comparación con algunos hermanos hoy en día. Los fariseos creían que la ley era el Pentateuco y además las tradiciones orales. Y es por eso que Jesús tiene varios conflictos con ellos, porque ellos enfatizaban la ley de Moisés y aparte los agregados que ellos habían hecho. Los herodianos eran más políticos, querían liberarse del yugo romano y deseaban establecer la dinastía de Herodes. Y los escribas no eran tan políticos, pero eran expertos en la ley. Y aparte a ellos les gustaba comentar la Biblia, comentar las escrituras de aquel entonces. Y por ende, el problema que tuvieron los escribas fueron que llegaron a valorar más sus comentarios y dejaron de lado la ley. Y ellos después, ya en el tiempo de Jesús y tiempo después, en lo que se basaban era explícitamente en sus comentarios y habían dejado de lado la ley. En aquel entonces habían dos escuelas establecidas. La primera era la escuela de Rabí Hillel, de donde se piensa que era también Gamaliel. Ellos eran liberales, y en cuanto a esto, ellos aceptaban orar en día sábado por los enfermos. A diferencia de la otra escuela de Rabí Shammai, que eran más conservadores, ellos no aceptaban. Decían que era pecado orar por los enfermos. Aparte decían que era pecado también visitar enfermos y también compadecerse de ellos. En realidad, el día sábado había sido de una manera, tenía muchas restricciones que la habían hecho cansadora. ¿Qué restricciones habían? Explícitamente se hablan de 39 restricciones que tenían en aquel entonces basados en la Mishnah. Y eran cosas, a veces causa risa, no sé. Porque miren, estaba prohibido sembrar, eso sí, arar, cosechar, atar gavillas, trillar el grano, aventar el grano, limpiar frutos, moler, poner levadura, amasar, cocer. Pero algo que ellos, por ejemplo,
decían que era pecado, por ejemplo, eran escribir 2 letras. No podían escribir 2 letras juntas, porque era pecado. Si escribían una letra aquí y otra ahí, era pecado. Pero si escribían una letra allá y otra acá, no. Porque el pecado consistía en leer 2 letras a la vez. En realidad eran muchas cosas. Por ejemplo, también era censurado el apagar el fuego, como también el encenderlo. Y también el llevar pesos de un sitio a otro. El único peso que ellos aceptaban, según sus leyes que ellos habían puesto, que podía ser cargada, era la que pesaba más que un higo seco. O podrían decir la cantidad de vino mínima que podía entrar en un vaso. Era lo único que podían cargar. Y así el sábado se había hecho muy cansador para las personas de aquel entonces. Y en cuanto a esto existen, de acuerdo a lo que he investigado, hay 3 posiciones en cuanto a esto. Y son las siguientes. No, ningún libro bueno especifica que sean 3, pero en conclusión, o resumiendo, se podría decir la investigación, hay en realidad 3 posiciones, y son las siguientes. La primera, ellos dicen que Jesús, en el versículo, en el primer relato, cuando habla sobre los discípulos que arrancan las espigas de Jesús al defenderlos, y aparte en este segundo relato, al defender la actitud que se había tomado, Él libera al pueblo de este yugo. Ellos dicen que, las restricciones que habían hecho los fariseos estaban unidas a las restricciones, a la ley. Por ende, cuando Jesús dice, no, eso está mal, estaba también eliminando la ley. Y eso, ellos se basan en eso. Dicen que Jesús emancipó al hombre de la esclavitud de la ley en general, no de las restricciones. La segunda posición lo dice cuando en el versículo 8, en la perícopa anterior dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ellos dicen que esta afirmación, Señor del sábado, la segunda posición, no solamente es una aplicación explícita, sino que se agranda, se expande, y también llega a las personas. Y ellos afirman que la necesidad del hombre es una razón suficiente para ignorar un precepto de la ley. El Señor del sábado, como dije, no es exclusiva, sino extensiva. En otras palabras, los que tienen el Espíritu de Dios pueden transgredirla para hacer obras de bien. Y dicen que las misericordias, los misericordiosos, están por encima de la ley. Eso es lo que se cree en la segunda posición. Y la tercera, que es mis conclusiones, y que también tiene el apoyo de varios autores como Samuel Vila, Darío Santamaría y Albert Roberts, es que lo que Jesús rechazó, lo que Jesús transgredió, se puede decir, no era la ley en sí, sino la interpretación o los aumentos que habían hecho los fariseos. Eso fue lo que Jesús transgredió, de lo cual Jesús liberó al pueblo de Dios, no de la ley, como muchos lo afirman. En cuanto, si nosotros también nos podemos preguntar por qué se repite tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Aquí entra a tallar la duplicidad de los relatos. En aquel entonces, cuando sucedió un evento, habían varios espectadores. Y ustedes saben, hoy en día cuando sucede algo, cada uno enfatiza algo. Por ende, en aquel entonces habían varias tradiciones sobre eventos o sobre acciones que Jesús había hecho. Y por eso, por ejemplo, en Mateo no menciona a los herodianos ni los escribas. Marcos menciona a los herodianos que junto con ellos los fariseos se unieron para matar a Jesús. Y aparte, Lucas nos menciona que en un principio los que estaban en la sinagoga eran los fariseos y los escribas. A la conclusión que se puede llegar en cuanto a esto es que los evangelistas no se preocuparon en sí por detallar detalles. Lo que ellos querían era probar y proclamar claramente la divinidad de Jesús. Ustedes saben, estén los herodianos o no estén los escribas o no, al final el significado teológico no cambia. Lo que sí ambos querían enfatizar era la divinidad de Jesús. Los milagros también, en tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han sido divididos, según Alfred Lappel, ha dividido en 4 grupos. Primero, los milagros obrados en la naturaleza. Segundo, las curaciones de enfermos. Tercero, expulsiones de demonios. Y cuarto, resurrecciones. Y este milagro se encuentra en las curaciones
de los enfermos. Ahora, yendo al texto, ¿cómo así se delimita esta perícopa? Hay varias razones para delimitarla. Primero, que la versión que se utiliza del original, la versión ¿cómo se llama?